Hola amigos de Planeta Citroën. Bueno, hoy estamos ante una de las grandes obras de Flaminio Bertoni y Andrés Lefebvre, el Citroën 11 ligero, como se lo conoció en nuestro país. En realidad el modelo se llama Traction Avant. Y bueno, esta es la carrocería más corta de la saga. En este caso estamos ante un Citroën 11 ligero, año 1952, pero existen varias versiones de este vehículo. Existieron carrocerías intermedias y carrocerías más largas, como la familiar, como la normal. Y la motorización en este caso estamos ante un motor 4 cilindros, 1911 centímetros cúbicos, refrigerado por agua. Y bien, vamos a ver algunos detalles estéticos de este vehículo, que como les decía nació en el año 1934. Los faros expuestos, típicos de época, ¿no? O sea, todos los vehículos de esa época más o menos tenían la misma forma o el mismo estilo de faros, el guardador redondeado, el faro expuesto. En este caso, este vehículo cuenta con lámparas amarillas típicas de época de los autos franceses. Y bueno, una carrocería mucho más baja que lo que se veía por aquellas épocas, ¿no? Eso es debido a que este vehículo no tenía chasis, es una carrocería autoportante, que fue otro de los grandes avances en Citroën. Como le decía, de la saga del 11SB es el más corto, el más pequeño, y nos damos cuenta de diferencias que tienen con el 11 normal, que es el modelo que le sigue, por lo largo de la parte trasera, ¿sí? Esa es una diferencia que tiene el 11 ligero con el modelo que le sigue con la misma motorización, que es el 11 normal. Después hubo una tercera versión que se llamó 11 familiar, que tiene una tercera ventana y es más largo. O sea, de la saga del 11CB tenemos tres carrocerías distintas. ¿Tá? Tres carrocerías distintas. Una corta, una intermedia y una larga. Quiero destacar, como le decía, fue diseñado por un artista, ¿verdad? Fabio Bertoni. Miren lo que es el guardabarro, ¿no? La forma del guardabarro, ¿no? Que parece como una S. Si ustedes se fijan aquí en la manivela de abrir la puerta, vemos la misma forma, la misma forma. Y esto no es un capricho, esto es diseño de un artista. Si seguimos viendo el auto, esa misma forma la encontramos acá atrás, en la parte trasera del vehículo, donde termina en el remate del vehículo. Entonces nos estamos dando cuenta que este vehículo no es un vehículo hecho por un ingeniero, ¿no? Este vehículo tiene arte, fue hecho por un artista. Es una escultura con ruedas, yo llamaría, porque de verdad que es hermoso. Y de repente hoy, en el año 2025, nos parece un auto antiguo, pero vamos a retrotraernos al año 1974. Esto es fabuloso, es un auto de avanzado, un auto notablemente avanzado. Vamos a hablar de las diferencias entre diferentes generaciones del Citroën 11 ligero o de Traction Avant. Una diferencia que hubo en el transcurrir de su vida fue el pasaje del limpiaparabrisas desde la parte superior a la parte inferior. ¿Tá? O sea, este es de 1951, este Citroën. Justo es el año bisagra entre que hubo ese cambio. Pasó el limpiaparabrisas de arriba hacia abajo. Otro cambio que hubo en esa época, en el año 1951, 52, fue la parte trasera. Vamos a ver la parte trasera. Como les comentaba, el vehículo fue sufriendo cambios durante su vida en producción. Uno de los cambios más significativos que se pueden apreciar en este vehículo, en este Citroën Traction Avant, fue el cambio de la forma de la tapa del baúl. Este tiene un baúl que se puede abrir por fuera, los primeros se abrían por dentro, había que mover el asiento para ingresar al baúl por la parte interna, algo bastante incómodo. Después se evolucionó, después de la guerra, y se puede abrir de afuera. Y hay una última versión, el fin de vida, digamos, del Citroën Traction Avant, que tiene el baúl en forma cuadrada, o sea, tiene una extensión en el baúl que le da más capacidad de carga, y una estética diferente. La luneta, como pueden ver, la luneta trasera pequeña, bien al estilo de los autos de esta época, ¿sí? Para golpes en hoja de acero, el cual podía flexar inclusive y soportar pequeños golpes de estacionamiento. Cosa muy distinta a lo que sucede hoy día, donde tocamos el audio y ya se raya. Esto tenía
un paragolpe de verdad, digamos, ¿no? Que podía proteger el auto en diferentes situaciones. Bueno, vamos a ver el baúl del Citroën Traction Avant. Como dijimos, en este caso es una versión con la tapa redonda que le llamaban, no tiene la tapa cuadrada. Un baúl que se accede por afuera, como los autos modernos, ¿verdad? Y bueno, la capacidad no era el fuerte de la época, ¿no? Era la generalidad de todos los vehículos de esa época. Pero bueno, tenemos un baúl donde podemos llevar el equipaje de 4 personas con relativa comodidad. Observen esto, ¿no? Gato original del coche, la manivela para sacar las tuercas de la rueda y la taza, y un accesorio para acompañar al gato para que sea más fácil el proceso de izaje del vehículo. ¿Cómo se quita la rueda de auxilio? Bueno, tenemos que venir por el lado interno. Vamos a ver una mariposa acá, y girando la mariposa vamos a permitir quitar la tapa que cubre la rueda, y de esa forma quitar la rueda. Como les decía, este vehículo está conservado, no fue un vehículo restaurado. Está a unas 6 voltios, o sea, una tensión que se usaba usualmente de la década del 50 para atrás. Y bueno, eran vehículos que tenían dínamo, no tenían alternador. Entonces, lo que era la carga de la batería, en algunas ocasiones podía llegar a ser un problema. Por eso tenían un accesorio, hoy no visto más en ningún vehículo, que es la posibilidad de arranque a manivela. O sea, tiene un anclaje acá en el paragolpe. Hay que retirar esta tapita acá, y de hecho entramos directo con la manivela a la caja de velocidades del vehículo para a través de esta mover el motor y arrancarlo. Obviamente era un proceso que llevaba su conocimiento, ¿no? Había que tocar el avance del vehículo, ¿no? Y tener un cuidado relativo, porque ante cualquier contraexplosión podíamos tener una lesión en una mano o en una muñeca. Pero bueno, era así como se arrancaban los vehículos cuando se quedaban sin batería en aquella época. Vamos a ver la parte interna del Citroën Traction Avant, en este caso un 11 ligero. Un panel de chapa, obviamente, en aquella época no había plástico. Y vamos a empezar por una leve descripción. La parte de arriba tenemos el accionamiento de limpiaparabrisas, que era eléctrico, ¿sí? Debido a la altura del vehículo, el espejo retrovisor no estaba acá en la parte superior como es habitual ahora, sino que estaba abajo. Obviamente no había aire acondicionado en aquella época, así que el aire acondicionado es un accionamiento mecánico que me permite abrir el vidrio y tener una entrada de aire importante, porque de hecho en verano el calor se siente en este tipo de vehículos. Tiene otro acceso, acá tiene otra tapita que se abre desde acá abajo, con el video acá no lo vemos, que es un segundo acceso de aire para el habitáculo. Bueno, una vez sentados al volante, un volante de radio grande, obviamente no había hidráulica, teníamos que tener un volante de radio grande para poder maniobrar correctamente este vehículo. Un tablero simple que tiene un velocímetro graduado hasta 150 km por hora, cantidad de combustible y indicación de carga o descarga de la batería. Un pequeño reloj en el centro y después, bueno, el cuenta kilómetros parcial y total. Peculiaridad de este vehículo: bueno, caja de cambios de 3 marchas. Y ¿se acuerdan cuando hicimos el video del 13B? Bueno, acá tienen el origen de ese sistema de cambios del Citroën. En el caso del 13B, 12B, AMI 8, MEARI, bueno, el bastón está para arriba, pero en este caso el bastón está para abajo. Pero es lo mismo, exactamente lo mismo. Tenemos en este vehículo 3 marchas, donde la primera es hacia la derecha y abajo, la segunda es hacia la izquierda y arriba, y la tercera es hacia la izquierda y abajo, y la marcha atrás, derecha y arriba. Tenía una peculiaridad, ¿no? O sea, una peculiaridad que era a favor de la seguridad. Si uno no apretaba el embrague, no podíamos pasar el cambio. O sea, había que obligatoriamente apretar el embrague. Eso estaba muy bueno, ¿verdad? Porque no había forma de que alguien pusiera incorrectamente un cambio. Después una guantera, toma de aire, el encendido, ¿sí? El avance, porque también para encender el vehículo había que corregir el avance.
En este caso se le agregaron algunos accesorios como los espejos que no eran de época, ¿verdad? En esa época no se estilaba a tener espejos afuera. Y tiene un faro acá, un piloto en el lateral que se maneja desde adentro. El accionamiento típicamente francés de las luces y la bocina, ¿sí? Y no mucho más. Una peculiaridad que ahora vamos a ver también es el tema de la calefacción, ¿no? La calefacción era a través de unos tubos que salen aquí abajo que toman directamente el calor desde el motor. El piso plano fue algo que en esa época no existía, todos tenían la protuberancia o la forma de la caja de cambios que entorpecía el acceso o la habitabilidad en la parte delantera. En este caso tenemos por primera vez un piso plano. Otro accesorio que, digamos, por llamarle aftermarket, o sea, que se colocaba después de comprar el vehículo, era este tipo de ornamentos que embellecían el vehículo, se podían poner en la parte delantera como en la trasera. Bueno, la parte trasera del 11 ligero, qué decir, mejor que el sillón de casa. Realmente uno viaja muy cómodo, tiene un espacio muy amplio para las piernas, y estamos hablando como cuando vimos el tema de las carrocerías, que está la carrocería más corta, ¿no? Este es el 11 ligero. Después venía el 11 normal, que tenía una amplitud aún superior en la parte trasera, y el 11 familiar, bueno, que tenía una tercera ventana, era más largo, inclusive se veía para llevar hasta 8 pasajeros, ¿verdad? Vamos a ver un poco las diferencias entre las carrocerías, lo que estábamos hablando cuando estábamos haciendo la visualización de la parte externa. Citroën el modelo se llama Traction Avant, ¿sí? Hubieron modelos de 7 caballos, 7 CV, el 11 CV, el 15 CV, que es el 15 Six, el 6 cilindros que está faltando acá, y el 22 CV, que fue el 8 cilindros que no pasó de un prototipo. Las carrocerías, en el caso del 11 CV, que es el Traction Avant que estamos filmando hoy, habían 3 básicamente: la ligera, el modelo LG, la ligera, la normal, que difería de la ligera porque era más larga la parte trasera, ¿sí? Tenía un espacio para las piernas mucho más amplio que el que estamos ahora, y la familiar, que tenía una tercera ventana y era aún más larga. Entonces, en el acervo popular a todos le llaman 11 ligero, pero en realidad no todos son 11 ligeros. Tenemos el ligero, el normal y el familiar. Y después teníamos inicios de fabricación en la preguerra, el modelo 7CB, que salió con motores de 1300 centímetros, de 1500 y de 1600 centímetros cúbicos, motores que eran pequeños, ¿no?, para el porte del auto. Y bueno, fueron los primeros Traction Avant que se fabricaron. Obviamente tuvieron bastantes problemas de desarrollo que fueron subsanados en los modelos posteriores, como el 11CB y el 15 Six, el 15CB. ¿Qué problemas tuvieron los primeros? Bueno, los primeros tuvieron, ten en cuenta que este fue uno de los primeros vehículos en tener tracción delantera. No habían desarrollo de lo que es homocilíndrica. La rueda delantera tenía no solo que traccionar, sino que traccionar y doblar. Entonces eso fue realmente un problema técnico bastante complejo para la época. Entonces ese fue uno de los primeros problemas. Después, ahora cuando veamos la arquitectura del motor, vamos a ver que este coche es más bajo que lo que había actualmente porque no tiene chasis, es una carrocería autoportante, lo que se usa hoy día en cualquier vehículo moderno. O sea, en la misma carrocería yo monto el tren delantero, el tren trasero, el motor y todos los órganos del vehículo. No como se hacía antes, se montaba todo sobre un chasis y se ponía la carrocería encima, ¿verdad? Entonces, ese fue el gran cambio tecnológico que aportó a la industria automotriz el Traction Avant. La carrocería autoportante y la tracción delantera. Vamos a ver ahora el motor del Citroën Traction Avant. En este caso, como dijimos, es un motor 1911 centímetros cúbicos, 4 cilindros. El capó ya vemos que tiene una apertura tipo alas de gaviota, ya bien distinto a lo que hoy día se ve. Vamos a arrancar por este lado, viendo el motor. Bueno, en este vehículo, como les decíamos, se conserva esta 6 volt, tiene una batería de 6 voltios. Es un motor sencillo, 1, 2, 3, 4 cilindros, bobina con la parte exterior de vidrio, marca Soshu Dynilux, ¿no?, de 6 voltios, el reservorio líquido de freno. Este tubo va acá adjuntado al radiador
y ese tubo de la calefacción, ese que nos permite llevar calor hacia adentro. Después tenemos la bomba de nafta, ¿ya? De accionamiento manual, que tiene inclusive un visor para ver si llegó la nafta hasta el carburador o no. Accesorios agregados fuera de lo original, bueno, un sensor de temperatura, y acá vemos la particularidad de que el ventilador no es un electroventilador como se encuentra en los vehículos normales de hoy día. Es un ventilador que es accionado por el movimiento del motor. O sea que si el motor está moderando, el ventilador está girando despacio, ¿verdad? Necesitamos que el motor esté en vueltas para que tengamos un caudal de aire bueno. Vamos a ver el tema de la calefacción. El tema de la calefacción, el calor provenía del radiador a través de este tubo y salía abajo a la altura de los pedales. Van a ver un tubito, el cual se podía regular para que entrara más o menos calor o en un sentido o en otro. El color del motor, el color original. Vamos a ver el motor del otro lado y apreciar la originalidad de este vehículo, ¿verdad? Es un vehículo que aún conserva el dínamo, o sea, no tiene alternador, tiene un dínamo. También otro elemento que le da la razón al tener una manivela de arranque en el baúl, ¿verdad? El dínamo también dependía de la velocidad de giro del motor, cuán eficiente era para cargar la batería o no. Entonces teníamos que tener cuidado con esto, con la carga de la batería y con la refrigeración, ¿verdad? O si estábamos mucho tiempo parados moderando, bueno, podía ser un inconveniente. El carburador, un Solex, como la mayoría de los vehículos franceses, un 32. El múltiple de escape por debajo de la admisión, una chapa por si había algún resto de nafta que se pudiese caer, el filtro de aire que tiene esta forma tan peculiar, en los modelos franceses todos tenían este tipo de filtro de aire. Esto normalmente se le llaman Torre Eiffel y es parte de los movimientos de la caja de cambio, ¿no? Todos los movimientos por brazos, articulados y varillas, que era algo también de cuidado, ¿no? Vamos a visualizarlo ahora también del otro lado del motor, todo lo que era el varillaje de la caja. Las varillas de accionamiento de la caja de cambios, dos varillas con varias articulaciones también, ¿no? Algo que debíamos tener cuidado para que siempre la caja de cambio funcionase correctamente. Este vehículo, como les decía, no tiene chasis. Fue uno de los primeros vehículos que se desarrolló sin chasis. Entonces el motor y todo lo que era tren delantero o tren trasero iba montado sobre la carrocería autoportante. El motor era motor flotante, o sea, estaba montado sobre una especie de cineblock. Observen que lo podemos mover el motor, está colgado. Y tiene la particularidad de que está invertido, ¿no? O sea, invertido respecto a lo que es el común denominador en la mayoría de los vehículos. La caja de cambio está del lado de adelante. Ya, si ahora observamos a través de las rejillas de la careta, vamos a ver la caja de cambio. Entonces teníamos motor y caja de cambio del lado de adelante. Una particularidad también que fue un avance en su tiempo. Acá vemos la caja de cambio, ¿ah? Del Citroën Traction Avant, ubicado inmediatamente después del paragolpe. Lo cual, bueno, fue una solución técnica muy buena, pero teníamos que también tener cuidado ante cualquier golpe, estaba muy expuesta a ser afectada. Vamos a ver lo que son las ruedas, ¿no? Macizas de hierro, realmente súper robustas, medida 165-400, una medida que se usaba antiguamente, equivale más o menos, está entre 15 y 16 pulgadas lo que es el diámetro de la llanta. Hoy las cubiertas han sido uno de los temas difíciles de conseguir en este tipo de clásicos, ¿no? O sea, ya no se fabrican este tipo de cubiertas, pero bueno, hay algunos entusiastas en el mundo que a través de compras masivas a la Michelin siguen consiguiendo tener cubiertas nuevas para este tipo de vehículos. Hablando del tema de las diferentes carrocerías que existieron, en este caso estamos ante un sedán, ante un 11BL, pero existió carrocería coupé también, o sea, un biplaza. Existió convertible, la carrocería convertible. Existió una versión de carga que tenían extendida la parte trasera y una tapa de baúl que levantaba toda. Y también existió una versión con el techo de lona, tipo techo practicable, vamos a llamarle, ¿no? Como así como tiene el Citroën 12B, bueno, el mismo tipo de arquitectura para quitar el techo.
Quiero agradecer a Marcelo, el dueño de este hermoso Citroën, por la amabilidad que tuvo con nosotros de dejarnos firmar esta joya. Y bueno, sigan mirando el canal. Nos vemos en el próximo video. Saludos a todos.